Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento con nuestro curso bíblico. Estamos estudiando sobre el libro de Josué, la teología y todo lo que implica, ¿verdad?, para nosotros este libro tan importante que nos narra sobre la conquista de la tierra. Esa es la teología y ese es el tema, el contenido importante de este libro. Nosotros estábamos mirando un poco la estructura y estábamos en esta introducción. El capítulo 1, del 1 al 9, que es una introducción donde habla Dios, el protagonista que es Dios. Luego del 1 al 10 hasta el 12 es una primera parte, digamos, el cuerpo, el contenido. Y luego del 13 hasta el 21 que tenemos esa segunda parte. Son siempre sobre la conquista, el cómo se ingresa a la tierra prometida. Y luego, desde el 22, 23 y 24, tenemos la conclusión, el colofón de este libro. Son 4 partecitas muy interesantes y muy importantes con todas estas características que ya fuimos estudiando en los cursos anteriores. Les invito a aquellos que no pudieron seguirlo, que vayan hasta YouTube, a la biblioteca Ñande Yarañe del Antiguo Testamento. Allí encontrarán todos los cursos bíblicos que estamos realizando día a día. Ahora entonces nosotros vamos a seguir profundizando un poco más en esta parte de la introducción del capítulo 1 del versículo 1 al 9. Queremos mirar sobre todo desde los verbos, desde los imperativos que nosotros encontramos aquí, que tienen a Josué por sujeto. Por ejemplo, tenemos el anda, pasa, ¿verdad?, el Jordán. Ten ánimo, sé valiente. Estos son imperativos que se le está dando a Josué. Y así podemos distinguir 3 partes y una parte
cómo va finalizando. Veamos entonces estas tres características de estas tres partecitas. Primero, la tarea inmediata de Josué. Se está refiriendo entonces con estos imperativos a una tarea, a aquello que Josué debe realizar, sobre todo los que son versículo 2 y versículo 5. Entonces aquí se nos está diciendo que tiene que cruzar el Jordán, y este tema es el que después engendrará el relato de los capítulos que más adelante nosotros vamos a tratar, que será el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Comenzando desde el 2 y terminando en el 5 prácticamente. Entonces, cuando le está diciendo en este versículo 2, le dice directamente, ¿verdad? Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate, ¿verdad? Y cruza el Jordán con este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Siempre el imperativo, es la acción. Y esto es entonces lo que tiene que hacer Josué. Luego, analizando el versículo 2 al 5, la actividad principal no será de nuevo de Josué, esta actividad principal, sino que va a ser la de Dios. Es Dios entonces el que va a dirigir la historia, como ya decíamos en nuestra introducción anteriormente hablando de este libro. El protagonista principal será siempre Dios. Es Él quien da la tierra, es Dios el que regala la tierra. Asigna en todo caso también el territorio a cada una de las tribus y protege a Josué con su compañía. Estos son los elementos principales que nosotros encontramos de un Dios que acompaña, de un Dios que da y al mismo tiempo de un Dios que protege una vez que le da la tierra. Y frente a esto, Josué y el pueblo solo tienen que levantarse, es decir, tienen que responder. Cuando nosotros hablábamos de el pueblo como protagonista, nosotros habíamos visto que el pueblo prácticamente la encontramos, decíamos, omnipresente, ¿verdad? Omnipresente en todas partes, todo se lo está refiriendo al pueblo. Pero la gran mayoría es simplemente una ejecución, es decir, el pueblo que responde al pedido de Moisés o al pedido de Dios o al pedido de Josué. Y entonces ellos lo único que tienen que hacer es aquí levantarse, lo que tienen que hacer es cruzar el Jordán, lo que tienen que hacer es pisar esa tierra prometida. Nadie podrá resistirles, dice el Señor. Estos primeros versículos ofrecen una visión maravillosa de la historia. Todos los primeros versículos, es decir, la fuerza de Dios, el empuje de Dios, todo lo que ustedes van a ir conquistando es gracias a la acción de Dios. Y por lo tanto, Dios carga con la principal responsabilidad en la conquista de la tierra. Esto también responde a lo que nosotros leímos en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, ¿verdad? Deja tu tierra, de nuevo es un imperativo, deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. Esto también sucede con Abraham, a la tierra que yo te mostraré, es decir, que es el Señor el que está conquistando, el Señor el que está llevando adelante esta historia, quedando así reducida al mínimo la colaboración humana. El hombre entonces aquí, por lo menos en el libro de Josué, tiene poca participación en cuanto a la decisión. Sin embargo, tiene mucha participación en cuanto a la ejecución, es decir, Oyapona. Y es la única manera, ¿verdad?, de conseguir aquello que Dios mismo le está prometiendo. Pero Ñandeyara, él mismo está dirigiendo y él mismo está encaminando todo. El caso extremo de esta tendencia lo tenemos en el 32. Vamos a mirar un poco del Deuteronomio, el capítulo 32 del Deuteronomio, que nos habla de esta tendencia. El versículo 10 al 14, 32, 10 al 14, nos dice lo siguiente. Lo encontró en una tierra árida, dice, ¿verdad? En la soledad rugiente de la estepa. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a la pupila de sus ojos, como al águila que impulsa a su nidada, revoloteando sobre sus pichones. Así extendió sus alas. Lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo. No había a su lado ningún dios extranjero. Lo puso encima de las alturas del país para que comiera los frutos de los campos. Lo alimentó con miel de los peñascos, con aceite de la roca dura.
con cuajada de vaca, leche de oveja, con la gordura de corderos y carneros, con toros de Bashán y con cabritos y con la mejor harina de trigo. Y le dio como bebida la sangre espumante de la uva. Y así entonces es el Señor el que va realizando, es el Señor el que va dirigiendo la historia y le va regalando al pueblo de Israel entonces sus dones y su gracia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El sudario de Turín es una de las reliquias más preciadas de la pasión de Jesús. Según la tradición, desvela cómo quedó su cuerpo tras la crucifixión. La Galería Progetto Artepoli y el Museo dei Papi, en Roma, presentan una detallada exposición sobre esta reliquia. En la muestra también hablan de otras reliquias, como de un fragmento de la sangre de Cristo proveniente de los sagrados vasos de Mantua, un fragmento de la corona de espinas, la limadura de un clavo, un lignum crucis y una reliquia del propio sudario. En una ocasión, una persona atraída por el significado de estas reliquias trajo a su hijo en silla de ruedas para que besara estas reliquias. Para mí es una manera de acercar a las personas a la fe. La pieza principal es esta estatua realizada por el italiano Sergio Rodella, que corresponde a la perfección con las huellas de la también llamada Sábana Santa. Todas las proporciones coinciden, incluso se han trazado las marcas de los azotes, las diversas evidencias de la tortura. Es la primera vez que el sudario calza perfectamente sobre una estatua. En la exposición El hombre del sudario también presentan fotografías nunca antes exhibidas. Pertenecieron al teniente Felice Fino y a Secondo Pia, el primero que fotografió el sudario. El recorrido está acompañado por documentos relacionados con la Sábana Santa y esta curiosa máscara. Se trata de la reconstrucción del rostro del hombre del sudario, sin los signos de la pasión, por tanto sin hematomas e hinchazones. La exposición está abierta al público en el Museo dei Papi, a muy pocos pasos del Vaticano. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe.
procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología, es la conquista de la tierra. Estamos entrando en este primer capítulo, los primeros versículos, y lo que estamos viendo es que hay una tarea inmediata de Josué. Y en esta tarea inmediata de Josué vemos que la responsabilidad es principalmente de Dios. Dios el que actúa, Dios el que dirige la historia, pero Josué tiene que realizar ¿qué cosa? Y lo que Josué debe realizar en este caso es ponerse
a la escucha de Dios y luego obrar, es decir, actuar de acuerdo a los mandatos que el Señor le está pidiendo. Vamos a mirar el número 2, la segunda función importante es la tarea futura de Josué. Aquí nosotros entonces en estos versículos del 1 al 9, ¿verdad? Capítulo 1 del 1 al 9, nosotros estamos encontrando también cuál será la tarea de Josué, en qué va a consistir la tarea de Josué. En primer lugar va a ser aquella de conquistar la tierra. Engendrará el relato de los capítulos 6 al 11. Este tema condensa pasado y futuro, acción de Dios y colaboración humana. El futuro, que es la conquista de la tierra, se basa en el pasado, es decir, el juramento de los patriarcas, y el don de Dios requiere la actividad de Josué. Entonces aquí, esta es la tarea futura de Josué. ¿Qué es lo que él va a hacer? Porque en esta introducción ya se nos está diciendo cuál es la función, ¿verdad? Cuál es su tarea. Y por lo tanto, en primer lugar, tendrá que ser la de conquistar la tierra, ¿verdad? En el versículo 6 nosotros encontramos eso. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión. Vas a poner en posesión a este pueblo, ¿verdad? ¿Y posesión de qué cosa? Del país que yo te doy, ¿verdad? En posesión que yo les daré. Porque así lo juré a sus padres. Esta es la acción, esta es la tarea, esta es la misión específica de Josué. El futuro, es decir, la conquista de la tierra, se basa en el pasado, es decir, en el juramento de los patriarcas. Abraham, que le va a dar la tierra prometida. Y estamos ahí al borde de esa tierra prometida. Y es Josué entonces el que va a encaminar y va a introducir al pueblo de la alianza a la tierra prometida. El futuro, que será la conquista de la tierra, se basa en el pasado juramento a los patriarcas y el don de Dios requiere la actividad de Josué. Es decir, recibimos los dones de parte de Dios, pero al mismo tiempo esos dones que recibimos lo ponemos de nuevo al servicio de la comunidad para que sea una actividad realizable dentro de la comunidad. Un tercer elemento es la condición de éxito. Eso lo encontramos en el versículo 7-8. Hay una condición, es decir, Dios le está diciendo que será exitoso. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Eso es lo que nos dice el capítulo 7, versículo 7 y versículo 8 del capítulo 1. Es decir, aquí se nos está llamando la atención y se nos está pidiendo a través de Josué la observancia de la ley. Aquí es esencial y fundamental, observancia de la ley. Tema clave de la narración deuteronomista. La escuela deuteronomista entonces insiste muchísimo entonces en la observancia de la ley. Y lo encontramos por todas partes, ¿verdad? Él observa la ley del Señor. Él guarda los preceptos del Señor. Es clave y de todo el libro de Josué, el hecho entonces de conquistar la tierra, pero sobre todo el hecho de observar la ley. La observancia de la ley, elemento número 1 para la escuela deuteronomista. Ahora, este bloque resulta bien extraño porque la tarea de Josué no parece ahora fácil y segura. No parece, está comenzando. Resulta extraño porque la tarea de Josué no parece ahora fácil y segura. El éxito depende de la observancia de lo que te mandó mi siervo Moisés. El éxito entonces de todas sus acciones dependerá de nuestra observancia. De que el libro de la ley dirija siempre las palabras de Josué y acaparen su atención. Es en esta sección donde queda más clara la colaboración humana, que no será ante todo de tipo militar, sino de lucha por proclamar y comprender la ley. Los capítulos siguientes nos pondrán en contacto con este esfuerzo. Entonces, queridos amigos, aquí te está poniendo toda la condición de éxito. La condición number 1 es el cumplimiento de la ley. Eso no lo podemos
dejar de lado. Eso es el número uno. Y luego el éxito depende también siempre de esa observancia de lo que el Señor mandó y sobre todo lo hizo a través también de su siervo Moisés. Ahí está la otra clave de lectura. Moisés entonces el que transmite y por lo tanto la observancia de la ley de Moisés. Y tenemos un cuarto elemento también que nos ayuda, ¿verdad?, a entender mejor esta estructuración y las ideas principales que este libro nos está queriendo transmitir, sobre todo en este capítulo 1 del 1 al 9, que es el oráculo de salvación. Eso lo encontramos en el versículo 9, cuando dice en el número 9, ¿acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente? ¿Acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente? Porque el Señor tu Dios estará conmigo donde que vayas. Donde esto nosotros podemos entender, ese lugar donde tú vayas, ese lugar donde tú te encuentres, siempre la fuerza de Dios que acompaña, siempre la fuerza de Dios entonces que está presente. Bueno, ese es entonces el oráculo de salvación, es decir, se puede aplicar a las tres tareas precedentes, que sería la entrada en la tierra, la conquista y la observancia de la ley. Entrada en la tierra, conquista, observancia de la ley. En todas estas contará Josué con la mano y con la compañía de Dios. Es decir, le está diciendo a Josué, no te sientas solo, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te voy a dar la fuerza necesaria, ¿verdad?, para salir adelante. Esto es lo que nos está diciendo. Este es el oráculo entonces de salvación. Es importante advertir que el pueblo principal beneficiado pasa casi desapercibido en el discurso. Con ello, se subraya el papel mediador de Josué, que es continuador también en eso de la tarea de Moisés. Continuador, absolutamente entonces de esta tarea de Moisés. Ahora vamos a ver después posteriormente, ¿verdad?, sobre la unidad y sobre la autenticidad también de este libro. Y volveremos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de Josué. Estamos entrando, introduciéndonos poco a poco. Estábamos hablando nosotros sobre el capítulo 1, del versículo 1 al 9 de este libro de Josué. Es una introducción, decíamos, donde encontramos algunos elementos fundamentales y esenciales. En primer lugar, todo lo que significa, ¿verdad?, el imperativo. Nos basamos de los imperativos que aparecen en los versículos 2 y 5, por ejemplo. Nos están enseñando y nos están diciendo cuáles son estas tareas inmediatas, ¿verdad?, que tiene que hacer Josué, escuchando y respondiendo a la voz de Dios, porque aquí es un gran discurso de Dios que se está dirigiendo a Josué. Luego en el versículo 6 nosotros encontrábamos la tarea futura de Josué, que es justamente la conquista de la tierra. Ese es el elemento esencial que vamos a encontrar durante todo nuestro estudio. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Es entonces en el versículo 6 encontramos la tarea futura. Y luego también encontramos la condición del éxito. ¿Cuándo esta campaña será exitosa, la campaña de Josué? En el versículo 7 y 8 encontramos solamente cuando Josué observa la ley, es decir, la observancia de la ley, que es tema clave del Deuteronomio y sobre todo de todo el libro de Josué, la observancia de la ley. La reyauino de ella poponaino catete, entonces le castigata. Eso más o menos lo que aquí te va mostrando, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido el castigo? Y bueno, que no hay la realización ni se llega al objetivo que uno se está proponiendo. A mí me parece que en este sentido es tan fácil, ¿verdad?, de nuestro mundo actual comparar, ¿verdad?, hacer una analogía, porque hoy en día, ¿qué hacen las empresas, etcétera, etcétera, los que hacen un proyecto? Justamente se ponen un objetivo y luego uno se pone una meta, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, cuando nosotros hagamos una evaluación posterior, a ver si llegamos o no llegamos a esa meta. Aquí también te está diciendo cuál va a ser esa condición de éxito para que nosotros lleguemos a esa meta, ¿a dónde queremos llegar? Entonces el libro de Josué te va a ir mostrando que es justamente la conquista de la tierra. Y por lo tanto, para que exista esa conquista de la tierra, existen algunas condiciones, ¿verdad? La condición de éxito, en este caso, será la observancia de la ley. Repenana, Jareyapona, y eso el libro de Josué lo habla bastante, lo intensifica bastante, lo subraya bastante. Y luego tenemos en el versículo 9 ya que es el oráculo de salvación. Es decir, todo entonces en cuanto a la entrada en la tierra, a la conquista, a la observancia de la ley. En todas ellas encontrará Josué con la ayuda y compañía de Dios. Es decir, es importante advertir que el pueblo principal beneficiado pasa casi desapercibido en el discurso. Con ello se subraya el papel mediador de Josué, continuador también en esto de la tarea de Moisés. Bueno, qué interesante aquí, ¿verdad? Porque el principal beneficiario siempre será el pueblo. El pueblo es el principal beneficiario. Y pasa casi desapercibido en el discurso. Se subraya así el papel mediador de Josué, Josué el que está mediando, Josué el que está haciendo. Es como casi decir que el pueblo todavía no tiene mayoría de edad, ¿verdad? Y entonces es Josué el que está asumiendo esa responsabilidad. Continuador también en este caso, ¿verdad?, de toda la tarea de Moisés. Nosotros decíamos que queríamos ver la autenticidad y la unidad. A ver un poco la unidad y autenticidad de este texto. Pertenece verdaderamente al tronco, al completo, ¿verdad?, de toda esta narración de lo que es Josué, o es un agregado posterior, es un estudio posterior. Y entonces el discurso nos plantea muchos problemas. Este discurso de Dios entonces, el capítulo 1, versículo 1 también al 9. El que a veces se dirija a Josué y a veces al pueblo, no debe extrañar demasiado. Eso por una parte no, pero primero se dirige a Josué en el 2, en el 5 al 9, ¿verdad? En el 2, por ejemplo, dice directamente a Josué. Dice el video: Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo. Es decir, comienza así, arranca ya con Josué, sin tener en cuenta otros elementos, o sea, todos los que estaban hasta ese momento caminando también con Moisés. Ciertamente que Josué sí, ¿verdad? Pero de repente se personalizó demasiado y se dirige solamente a Josué. El que a veces se dirige a Josué y a veces al pueblo no debe extrañar demasiado. El 3:4
Entonces, en un momento se dirige, ¿verdad? 3:4. Yo les entrego, dice, todos los lugares donde ustedes, es decir, el pueblo, ustedes, plural, podrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la relación Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Bueno, entonces a veces también se dirige al pueblo. A veces se dirige a Josué, otras veces se dirige al pueblo. No debe extrañar demasiado, pero el versículo 3 no empalma bien con el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Aarón. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates y hasta el gran mar. Esto es entonces lo que le está poniendo y le está diciendo, ¿verdad? Dios mismo a Josué. Es decir, esa orden y esa indicación también, qué es lo que le pertenece, como la tierra, lo que va a conquistar. Entonces, vamos a mirar un poco, que no nos debe extrañar demasiado estos problemas que pueden existir en la cuestión de los textos. El versículo 3 no empalma absolutamente, ¿verdad?, con el 4. En el primer caso, se propone la tierra que pisen con sus pies. Y en el segundo, un territorio muy extenso sin que sea preciso pisarlo. ¿Verdad? Entonces, entre el 3. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán las plantas de sus pies, pero se lo prometí. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces, por una parte, algo allí donde ustedes van y pisan, eso le va a pertenecer. Pero en el otro, sin embargo, ya te pone toda la demarcación de dónde a dónde va a llegar entonces tu territorio. Por lo tanto, parecen un añadido posterior que se intenta subrayar la importancia de este tema, es decir, el tema en este caso, de la tierra, el tema de la tierra, donde abastecerse. En esta línea se orientan algunos grandes estudiosos de la Biblia. En la teoría de las dos redacciones de la historia deuteronomista, estos versos serían típicos del Deuteronomio, de la escuela deuteronomista. Entre los defensores de la unidad del discurso divino, es decir, el discurso de Dios aquí en este lugar, por motivos retóricos, es decir, de la parte de la retórica, podemos citar, ¿verdad?, algunos autores que ellos dicen, ¿verdad?, y piensan que el núcleo primitivo fue ampliado posteriormente, es decir, tenemos un núcleo sobre la conquista de la tierra. Y luego, según, ¿verdad?, aquí por ejemplo tenemos a Boiler o tenemos otros autores y ellos dicen, aquí hay un núcleo. Y después entonces se va extendiendo esa redacción. Son casi, por decirlo así, una analogía, una comparación que hago simplemente, el estilo apócrifo, ¿verdad? Porque los apócrifos siempre trataron de llenar algún vacío que en ese momento el Evangelio no te cuenta, ¿verdad? Porque no es esa su intención. El Evangelio o la misma palabra de Dios, su intención no es hacer una narración cronológica, en el sentido de ir punto por punto a ver qué hizo, qué no hizo, cómo hizo, etc. Sino que nosotros sabemos que detrás de estas narraciones que representa, ¿verdad?, para el pueblo una realidad de vida, luego se la proyecta de una manera, entonces, como encontramos aquí en la Biblia con los géneros propios, ¿verdad?, los géneros adecuados a un libro religioso, los géneros literarios. Bueno, entonces nosotros podemos mirar, acepto que el discurso fue revisado posiblemente, ¿verdad?, por la escuela deuteronomista, una segunda escuela que vuelve a mirar. La mayor parte de los comentaristas piensa que un núcleo primitivo fue ampliado posteriormente. Las discrepancias surgen al delinear este núcleo primitivo y las etapas de ampliación. Estas etapas de ampliación, ¿verdad?, que poco a poco fueron variando también y entonces
en la medida en que la comunidad, la iglesia va reflexionando, después también el texto se va ampliando. Por eso estamos hablando de unidad por una parte y de autenticidad. ¿Qué es lo auténtico verdaderamente? ¿Y qué significa, verdad, esa unidad aquí? Porque al haber variedad o al haber glosas, otros que ponen la mano, ciertamente también nosotros podemos entender que desde esa variedad nosotros tenemos que buscar una unidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la
contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en este primer capítulo y estamos mirando algunas características interesantes como encontramos en este libro. Decíamos las discrepancias que surgen al delimitar este núcleo primitivo y las etapas de ampliación. Algunos estudiosos siempre nos van mostrando elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de esta ampliación, porque la teología también se va desarrollando y ellos también, como ellos están reflexionando, van entendiendo elementos nuevos. Y dentro de esa reflexión teológica, con esos elementos nuevos, ciertamente que se va ampliando. Por ejemplo, un autor muy conocido, ¿verdad?, Otto, considera el núcleo más antiguo, el más antiguo de este discurso de Dios, los versículos 1, 2 y 5, pertenecientes a la fuente B deuteronómica. Más tarde, al redactarse la historia deuteronomista, se añadieron los versículos 3, 4, 6 al 9. Otros autores y estudiosos de la Biblia distinguen 4 etapas. El núcleo, que es lo esencial, el núcleo básico, procedente del historiador deuteronomista. Entonces tenemos que buscar cuál es el núcleo, lo elemental. Y luego se limita a 1 y 2, ¿verdad? Posteriormente se añaden 3, 6 y luego el 7, 3. En cuanto que el núcleo central sería el 8, 9. El núcleo básico, siempre que se atribuye a la escuela deuteronomista, se añadieron los versículos que subrayan el valor de la ley. Subrayan el valor de la ley. Entonces, todos estamos comenzando de esa tradición deuteronomista. Es lo básico. Y luego los otros como que se van adhiriendo poco a poco. Ahora, algunos autores como Fritz creen que el núcleo básico fue ampliado, ¿verdad? Esto fue ampliado poco a poco en el versículo 7 y 9 por el redactor deuteronomista, que se identifica con el deuteronomista nomista. Entonces, aquí nosotros vamos encontrando cuáles son los estudios, qué es lo que se están pensando, dónde está el núcleo. Algunos dicen que desde ese núcleo pequeñito, entonces después se van creando las otras narraciones, las otras reflexiones. Vamos a mirar un poco entonces ahora lo que significa, es decir, el comentario sobre este discurso tan hermoso que realiza Dios ahí ya cuando Josué tiene que asumir, es donde le va a pasar la posta, le va a decir, bueno, el siervo Moisés, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun,
ayudante de Moisés. Mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán. Es decir, ahora se está refiriendo directamente a Josué. Y vamos a mirar entonces este carácter deuteronomista. Vamos a mirar entonces a ver cómo se maneja, cómo el carácter deuteronomista va apareciendo en el texto de este libro tan interesante, tan importante. Hay dos detalles que dejan claro el carácter deuteronomista del discurso de Dios. Su relación con dos textos del Deuteronomio y el vocabulario. Estos dos entonces. Entonces, la relación con dos textos, relación de dos textos con el libro del Deuteronomio y luego el vocabulario. La fraseología también es típicamente deuteronomista, escuela deuteronomista. El país que voy a darles, dice aquí, el país que voy a darles, a la tierra que prometí por juramento a sus hijos y cumplir lo que mandó Moisés. El libro de la ley, en este sentido, poner por obra todas sus cláusulas, tendrás éxito en todas tus empresas, ten ánimo y levántate. Los paralelos con sus variantes quedan reseñados en las notas filológicas y en el comentario. Entonces, no vamos a entrar entonces en todos los detalles, quiere decir esto, ¿verdad? Pero existen muchos estudios sobre estos elementos, sin entrar en la filología o sin entrar entonces en los comentarios de estos versículos. Pero sí nosotros vamos a procurar mirar, entender cuál es el contexto histórico y cuál es la teología, porque la teología está por encima, ¿verdad? Otra vez, de la parte exegética de la Sagrada Escritura. Bueno, queda bien claro que el aparato anterior podemos admitir ciertas manos dentro de la escuela, ¿verdad? Deuteronomista. Vamos a ver nuestro comentario. Vamos a ir comenzando y luego seguiremos con nuestros cursos bíblicos, ciertamente comentando sobre este pasaje interesante. Esta breve introducción deja claro que el libro de Josué no supone un comienzo absoluto. No supone un comienzo absoluto. La referencia a la muerte de Moisés nos recuerda el final del libro anterior. Nos recuerda el final del libro anterior, el Deuteronomio. Por otra parte, la introducción que tenemos aquí nos pone en contacto con tres personajes: Moisés, Dios y Josué. Solamente ya aquí en este capítulo 1, del 1 al 9, nosotros tenemos ya los tres personajes. Después será el pueblo también, ¿verdad? Como beneficiario, es omnipresente, pero en este caso, cuando se está dando la misión, porque decíamos que aquí una de las tareas entonces era esa, el de misionar, la misión, hacer llegar, hacer entender. Y entonces aquí en este capítulo tenemos a estos tres personajes, a Dios, a Josué y a Moisés. Ahora, el contraste entre los dos protagonistas humanos es notable, es decir, Josué y Moisés. Moisés, aunque muerto, es el siervo del Señor. Moisés sigue entonces con esta característica, es el siervo del Señor. Su identidad se distingue por su relación con Dios. En cambio, Josué es el servidor de Moisés. Incluso, después de muerto su amo, carece de personalidad propia. Sin embargo, al terminar el libro, el servidor de Moisés se habrá convertido en siervo del Señor. El libro de Josué será, entre otras cosas, la historia de una transformación personal. Aquí también, queridos hermanos, entonces nosotros entendemos, esta es una transformación personal, esta es entonces la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad? Que va cambiando Moisés, que va dando también las dicas, decimos nosotros, es decir, le va encaminando. Y Josué, que va entendiendo poco a poco hasta que después tenga que asumir su responsabilidad. Y vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Antiguo Testamento con Ñande Yarañé. Les invito entonces a seguir viendo, aquellos que no pudieron ver los cursos anteriores, vayan a YouTube, Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y ahí lo encontrarán. Y hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.